Los dos sistemas arteriales, el carotidio, o sea, me refiero a la arteria carótida interna, y el sistema vértebro, o sea, vértebro y arteria vertebral basilar. Llega a 750 ml de sangre por minuto a todo este sistema, todo el sistema nervioso central, de los cuales el que aporta más sangre es el sistema carotidio, 550 ml. 200 ml el sistema vertebral basilar, o sea, 275 trae cada arteria carótida interna, ¿no es cierto? Bien, esta carótida interna es rama de la carótida común, de la bifurcación de la carótida común, y esta arteria va a atravesar el seno cavernoso donde está un sifón carotidio. Sifón carotidio es una especie de curvas que realiza la arteria para tratar de disminuir la velocidad y la presión con que ingrese la sangre dentro del cerebro para no provocar hemorragias. ¿No? Sistema del sifón. Y esta arteria cerebral va a dar una sola rama colateral. La única rama colateral es la arteria oftálmica, que va a llegar en la cavidad orbital y va a dar sus 4 ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria cerebral anterior, miren, aquí está la arteria cerebral anterior, aquí está la arteria cerebral anterior, ¿ya? Va a dar la arteria cerebral media, es la arteria cerebral media, cerebral media, cerebral media, la más importante, cerebral media. Esta cerebral media es la que tiene mayor área de irrigación, irriga áreas motoras, sensitivas, auditivas, de la personalidad, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, ¿no es cierto? ¿Ya? Del gusto, la mayoría. La más importante es esta de aquí, ¿no? Entonces, la primera rama de la arteria carótida interna es la arteria, rama terminal es la arteria cerebral anterior, segunda rama cerebral media, tercera rama la arteria coroidea anterior, y cuarta rama es esta de aquí. La cuarta rama es la arteria comunicante posterior. Ahora estas son las arterias, ¿ya?, que corresponden al sistema vértebro-basilar. Comienzan por la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia, que ingresa por los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿ya?, y luego atraviesa el agujero magno y a nivel de la unión bulbo-pontina se juntan para formar ¿qué? El tronco basilar. Este tronco basilar va subiendo y a nivel de puente con mesencéfalo se bifurca, dando las arterias cerebrales posteriores. Ahora, aquí hay un polígono que se llama polígono de Willis, que está formado por ¿quién? Miren, aquí hay una cerebral anterior y otra cerebral anterior, que están unidos por una comunicante anterior. Esta comunicante tiene su importancia porque aquí se forman la mayoría de los aneurismas. Aquí arriba hay aneurismas y es en la comunicante anterior, ¿no ve? Entonces, los componentes del polígono de Willis son cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral posterior, rama del tronco basilar, y comunicante posterior, rama de la carótida interna. Esto se encuentra en la base del cerebro y aquí se distribuye después todas las arterias que van a llegar, ¿no?, a la masa encefálica. ¿Listo? Las ramas que da esta arteria vertebral son ramas espinales y cerebelosa. La cerebelosa inferior es rama de la arteria vertebral, en cambio, y espinales anterior, dos espinales posteriores, para la médula espinal, el bulbo, ¿no ve? En cambio, ¿esto qué va a dar? Esto va a dar la arteria cerebelosa superior, ¿no? La arteria cerebelosa inferior, no, cerebelosa media, hay una cerebelosa media, porque esta inferior viene de acá, ¿no?, de la arteria vertebral. Después vienen las arterias pontinas, las arterias laberínticas, ¿para qué? Laberínticas para el oído interno. ¿Lo ve? Bien. Ahora, ¿qué arterias se siguen? Vamos a comenzar. Primero, arterias que llegan al cerebro, después al tronco encefálico, después al cerebelo y después a la médula. Las arterias que siguen al cerebro son las arterias cerebrales anterior, la arteria cerebral media o silviana y la arteria cerebral posterior, principalmente. Cada una de estas arterias da ramas corticales porque van a llegar a la corteza y ramas centrales que van a entrar ahí adentro, donde están los núcleos basales, las cápsulas interna, externa, ¿no es cierto? Ahí principalmente.
La cerebral anterior, ¿qué ocupa? El espacio o la cisura interhemisférica. Se va a disponer por encima del cuerpo calloso. ¿No ve? Cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior da sus ramas corticales, comenzando por esta, la frontal inferior, para el lóbulo frontal, porción orbitaria. Y luego viene aquí la frontal interna. Frontal interna, frontal interna, frontal interna. Frontal interna anterior, que viene de la arteria cerebral anterior. Luego la cerebral anterior da esta rama encima y cerca de las rodillas, la arteria callosa marginal. Callosa marginal. Y la pericallosa, la que está encima del tronco del cuerpo calloso. Pericallosa. Esto, miren, pericallosa. Para dar después una arteria subparietal y su ramo terminal. La callosa marginal va a dar la frontal interna media, la frontal interna posterior, listo. Para llegar sobre todo la cara medial del hemisferio cerebral. La subparietal se va a dividir en paracentral, para el lobulillo paracentral, la precuneana, para el lobulillo cuadrilátero, y la parieto occipital, ¿no ve? Parieto occipital, aquí hay una cisura, parieto occipital medial, ¿no ve? Que se une con la calcarina, ¿no ve? Entonces, parieto occipital. Ahora, aquí no es necesario que estén estudiando que pasa por la rodilla y después se ubica por el tronco. Tienen que saber las ramas. Principalmente estas arterias. Callosa marginal, ¿de dónde es? De la cerebral anterior. La pericallosa, ¿de dónde es? Cerebral anterior. Y este dato. Aquí tienen ustedes el cuerpo calloso. ¿Quién indica el cuerpo calloso? Cerebral anterior. Aquí tienen el septum lúcido. ¿Quién indica el septum lúcido? Cerebral anterior. Aquí tienen la comisura blanca anterior. ¿Quién indica esto? Cerebral anterior. ¿Han visto? Aquí está el pilar anterior del fornix. ¿Quién indica esto? Cerebral anterior. Yo no sé, ¿no? En la católica han dado el día lunes el segundo parcial de anato. Y yo no estoy de acuerdo con estas preguntas, pues. Y cada materia tiene su objetivo, ¿no ve? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿No ve? A ver, se ha preguntado sobre la segunda costilla, se ha preguntado lo siguiente. Lo que se preguntaría sería, ¿qué músculos terminan en la segunda costilla? Escaleno posterior. Primera costilla, escaleno anterior, escaleno medio, formando el hiato interno, escaleno, por donde pasa ¿qué? Flexo braquial y la arteria subbraquial. Es importante eso. Pero ¿saben qué han preguntado? ¿En cuál de las costillas se encuentra ni siquiera tubérculo, la tuberosidad del serrato anterior? Tuberosidad del serrato anterior. ¿Para qué nos va a servir eso? ¿No ve? La segunda, pero no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Si preguntáramos, a ver, ¿qué músculo se inserta en la primera costilla? No sirve porque se puede fracturar esto y puede lesionar estos elementos que están aquí arriba, ¿no ve? Pero tuberosidad del serrato anterior se inserta en las 8 primeras costillas, ¿no es cierto? Y generalmente son las preguntas que, por eso yo siempre estoy de acuerdo en eso. Cuando se tiene que hacer un examen, tienen que sentarse los docentes de anatomía así. Se les da una hora. Listo, doctor, usted hágame de tema 1 hasta el tema 5 de neuro. Usted, doctor, del 6 al 10. Usted, doctor, así, sin libro. Entonces, ¿qué va a salir ahí? ¿Qué tipos de preguntas van a salir ahí? Lo que realmente interesa, lo que el profesor ha enseñado, ¿sí o no? ¿Me entienden, no? Ya. Y mira, hay resistencia, no quiere. ¿Pero por qué? Si ustedes son docentes de anatomía, ¿por qué no quiere? Y la verdad no es a nivel nacional, porque aquí hubo una olimpiada de neuro, Yo y el doctor González, del libro, fuimos en representación de San Simón. ¿Ya? Bien, entonces ahí conversamos con los organizadores y les dijimos, se sientan en la sala los docentes, les dan su hoja y su tema respectivo para que elaboren las preguntas. A mí me tocó núcleos basales. Al doctor González le tocó sistema límbico. Teníamos que hacer solo 3 preguntitas. Núcleos basales, sencillos, ¿no ve? Núcleos basales. A ver, indica un trastorno hipocinético. Una pregunta. 2. El hemibalismo se debe a lesión de 3. Hemibalismo. Núcleo
subtaláneo, núcleo subtaláneo, ¿no es cierto? Y así, la lesión del núcleo lenticular produce ¿qué? Atertosis, ¿no? Listo. Preguntas. Terminamos. Doctor también había hecho sus preguntas ahí. A ver, preguntas. Y esperando. Y nosotros nada. Cuando hay de Beni, creo, de Pano, de La Paz, no sé qué, doctor, por favor, usaremos los libros. ¿Cómo pues, doctor, vamos a usar los libros? Ahí nos hacemos WhatsApp. Ya están aquí las preguntas, aquí están, mirad. ¿Podemos ir a entregar ya las preguntas? Sí, doctor, pueden ir nos hacemos salir los dos. Pues. ¿Y qué? Les han tenido que dar nomás, pues, agarren el libro. Es que los docentes agarran el libro, ¿para qué? Para rebuscar. Así como el tubérculo, tuberosidad de la segunda costilla, para rebuscar eso, no debe ser así. Pues. ¿O no están de acuerdo ustedes? No, pues. ¿No? Ahí sale lo más importante de lo que han recalcado ellos, ¿no ves? Recalcado ellos. Bueno, estas son las ramas corticales de la arteria cerebral anterior. Las ramas centrales. Las ramas centrales tienen varios nombres, por ejemplo, reticulares mediales, por ejemplo, ¿no? Las recurrentes de Heuner, por ejemplo. Tanta macana, ¿para qué? Las centrales irrigan núcleo lenticular, núcleo caudado, cápsula interna. Punto. Cápsula interna. ¿Entendido, no? Estriadas laterales, estriadas mediales. ¿Qué quiere decir estriada? Para el cuerpo estriado. ¿Quién se forma en el cuerpo estriado? ¿Núcleo estriado? Eso, núcleo lenticular. ¿Lo ves? Caudado. Está, nada más, pues, tiene relación. Pero aquí tiene que fijarse estas cositas, ¿quién llega? Esto. Miren, todo este cuerpo cayó irrigado por quién? Cerebral anterior, menos la colita. Esto está irrigada por esta arteria. Ya está viniendo una arteria justo para la colita, para el esplenio del cuerpo calloso. ¿Quién es esto? Cerebral posterior. ¿Quién irriga el esplenio? Cerebral posterior. Bien. Ahora viene esto. La cerebral media es la arteria más importante, cerebral media. Se desprende a nivel del espacio perforado anterior, discurre por el valle silviano y después se ubica en la cisura de Silvio. ¿Cómo se llama también la cisura? Cisura lateral. Ahí se ubica. Esta arteria va a dar ramas ascendentes, va a dar ramas descendentes. Entre las ramas ascendentes tenemos esta, la primera órbita frontal, que también irriga la parte frontal del cerebro. Después aquí hay un lóbulo dentro de la cisura, el lóbulo de la ínsula, las arterias insulares aquí. Después sus ramas ascendentes, ¿no? Se puede llamar, ¿cómo se llama esta cisura? Cisura central, ¿no? O de Rolando. Por eso se puede llamar pre-rolándica esta arteria, rolándica, post-rolándica, o precentral, central, post-central, ¿no? Son ramas ascendentes, su terminal la parietal posterior. Sus ramas descendentes son las temporales. ¿Temporal qué? Anterior. ¿Temporal qué? Media. ¿Temporal qué? Posterior. ¿Qué es ello? Estas ramas corticales irrigan casi toda la superficie lateral, la cara lateral del hemisferio. ¿Lo ves? Y ahí ustedes hacen relaciones con esto. ¿Qué consta en esta cara lateral? Áreas motores, áreas sensitivas, áreas auditivas, el lenguaje, ¿lo ves? Área de la personalidad, ¿lo ves? Área del lenguaje escrito, áreas del gusto, etcétera, etcétera. Sus ramos centrales, las ramas centrales son ramas que van a inervar o van a irrigar, otra vez ¿a qué? Núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna. Son las arterias intercápsulo putamino-caudadas. Para hacerlo más difícil, ¿no? Pero solo irriga eso. ¿Te entendido, no? Así como este tiene para estas cositas, esto tiene que poner para áreas motores sensitivas, visuales no, ¿no? Para áreas auditivas, de la inteligencia, del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está comprendido, ¿no? Es la más importante. Es la más importante. Sobre todo cuando hay un choque frontal, el ala menor del esfenoides puede penetrar por acá, como cuchillo es el ala menor del esfenoides, y puede cortar aquí, a la arteria cerebral media.
Arteria cerebral posterior se encuentra en la hendidura cerebral de Bichat. ¿De dónde viene? Del tronco basilar, de la rama terminal del tronco basilar. Se encuentra en la hendidura cerebral de Bichat y luego termina, y es la principal arteria del lóbulo occipital donde están las áreas visuales. Y sus ramas son estas 4 ramas corticales. Las ramas corticales son estas: la temporal anterior, la temporal posterior, la parieto occipital medial, la calcarina, que van a llegar áreas visuales. Pero también hay una ramita para quién. La cerebral posterior y llega el esplenio del cuerpo calloso. Aquí está el gancho, ¿no ve? Este es el gancho o ux. Y ven, no está siendo irrigado por la cerebral posterior. ¿Quién va a irrigar esta cerebral posterior? Es esta, cerebral media. ¿Quién irriga al gancho? ¿No? A la parte anterior del lóbulo temporal, ¿sí? La cerebral media. Okay. Sus ramas centrales, a ver dónde hay un diseño aquí. Sus ramas centrales. Van a tener cuidado con eso. Estas ramas centrales, por ejemplo, dan las arterias interpedunculares. ¿A qué se llama arterias interpedunculares? Aquí está la cerebral posterior, ¿no ve? Sí. Esta arteria cerebral posterior va a dar ramas interpedunculares que van a entrar aquí, en un espacio perforado, sustancia perforada posterior. ¿Y qué van a llegar? Hipotálamo, tálamo. ¿Qué más? Los pedúnculos cerebrales. ¿Qué más? Si hacemos un corte en mesencefalo, ¿qué sustancia hay? La sustancia negra. Sustancia negra. Al núcleo subtalámico, ¿no ve? Núcleo subtalámico, al núcleo rojo, ¿sí o no? Aquí adentro encontramos esos, ¿no ve? Hay relación aquí. Por eso estos van a llegar todas estas partes que estamos viendo acá. Después, esta arteria cerebral posterior también, a través de sus arterias colículo-cuadrigeminales, ¿ya? Van a llegar el cuerpo geniculado lateral, ¿no es cierto? Con sus colículos anteriores, colículos posteriores, ¿ya? Las tálamo-coliculares van a llegar también a los colículos, cuerpos geniculados mediales, sus brazos coliculares, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto, sustancia negra, núcleo subtalámico, núcleo rojo, ¿ver? Núcleo rojo, tálamo, hipotálamo, los núcleos medial y lateral del tálamo, es el encargado. Tálamo, hipotálamo. Bien, ya está. ¿Qué más? Hay unas arterias llamadas coroideas. Aquí está la coroidea, ¿qué? Coroidea anterior. ¿Dónde está la coroidea anterior? ¿Dónde han leído coroidea anterior? Ahí está. ¿Llama de quién la coroidea anterior? De la carótida interna. ¿Qué llega? Tracto óptico. ¿Qué más va a llegar este? Núcleo amigdalino. Cuidado, tracto óptico, núcleo amigdalino, los flexos coroideos de los ventrículos laterales. Por eso se llama coroidea, pues, para los ventrículos laterales. Flexos coroideos. Coroidea posterior, hay arteria coroidea posterior aquí, cerebral posterior comunicada. No hay coroidea posterior. Fíjense, la coroidea posterior es rama de la cerebral posterior. ¿Y qué va a llegar? La coroidea posterior va a llegar a los plexos coroideos del tercer ventrículo. Y ahora vienen comunicantes. Comunicante anterior y comunicante posterior. La comunicante anterior, fíjense esto. Comunicante anterior irriga a los núcleos que producen hormona antidiurético y oxitocina. Supraóptico para ventricular. Esta comunicante irriga eso. En cambio, esta comunicante posterior irriga el infundíbulo, tubercinel, etc. Ahora, irrigación del tronco encefálico. Bien sencillo. ¿Quién irriga el mesencéfalo? Todo lo que es posterior. Por ejemplo, cerebral posterior, comunicante posterior, coroidea posterior. ¿Está? ¿Quién irriga al puente? Tronco basilar, con sus ramos pontinos. Ahí dice ramos pontinos. ¿Dónde dice ramos pontinos? A ver, ahí está. Pontinos y las arterias cerebelosas, superior, medio. Aquí está la cerebelosa inferior. ¿Quién irriga la médula oblongada? Arterias espinales. Hay una arteria espinal y dos arterias espinales.
¿De dónde vienen las arterias espinales? De la arteria vertebral, espinales. A ver. Ahora, ¿quién llega al cerebelo? A ver, creo que tenemos aquí el cerebelo. Aquí está. Esto ya podemos desechar. A ver. Sistema límbico, sustancia blanca, sistema ventricular, vías sensitivas. 4 temitas nomás para examen. Sí, doctor. Está bien, Estos días sensoriales más tiempo. no vale mucho. Ahí está la prueba. Ya. A ver, aquí está. Miren, arterias del cerebelo, fácil pues. Las arterias cerebelosas superior, del tronco basilar, para la cara superior, núcleo dentado. El núcleo dentado es del neocerebelo. Arteria cerebelosa, a ver, la arteria cerebelosa media, para la cara anterior, es inconstante, cara anterior. La arteria cerebelosa inferior, más, esta sería la arteria cerebelosa inferior, inferior. ¿No? Para la cara inferior, las amígdalas cerebelosas. Aquí están viendo esta pinza arterial. ¿Qué parte craneal pasa por esta pinza arterial entre la cerebral posterior y cerebral superior? Tercer. Aquí hay otra especie de pinza arterial entre la cerebelosa media, ¿no? Y un ramo continuo, ¿no? Para esto. Bien. Perfecto. Ahora, ¿quién viene? Repito. Las arterias del cerebelo son la cerebelosa superior, la cerebelosa media, la cerebelosa inferior. Y de la médula espinal. Aquí no hay médula espinal, ¿no ve? La médula espinal es un cordón, ¿no ve? De 45 centímetros de longitud. Esta médula espinal tiene 3 territorios. A ver, 3 territorios. Yo creo que con esto nos podemos ayudar. Aquí esta médula espinal tiene un territorio cervical hasta T12, no 12, T2. Una médula torácica o dorsal de T2 a T8 y una médula lumbosacra. ¿Quién sigue esta parte superior? Las arterias espinales anteriores y posteriores que vienen de las arterias vertebrales. Zicamente vascularizada porque aquí tienes un plexo braquial para inervar esto. Médula torácica o dorsal, pobremente llegada, viene de las arterias intercostales, de la quinta o la sexta o unita de la séptima, pobremente llegada. Cualquier lesión acá, chao pase. Y viene esta de aquí, la lumbosacra. Hay una arteria que se llama de Adán-Kewitz, o arteria del engrosamiento lumbar, que viene de cualquiera de las arterias lumbares. Adán-Kewitz, bien irrigado, porque tiene que irrigar al engrosamiento lumbar, que de ahí salen los plexos lumbar sacro para inervar miembro inferior. ¿Cuál es el pobremente irrigado? La médula torácica. Médula torácica. Hemos terminado con irrigación. Ahora viene la venosa. Irrigación venosa. Bien. Fíjense, esta es la cara lateral, ¿no ve? La cara inferior es la cara medial del hemisferio cerebral. Entonces vamos a dividir, a ver, ¿dónde está mi lapicero? Vamos a dividir, ya, a esta cara, un azulito. En venas superficiales. Primero, las venas superficiales. Venas superficiales de la cara lateral, venas superficiales de la cara medial, venas superficiales de la cara inferior. ¿Ya? Segundo, las venas cerebrales internas, son venas profundas. Estas son venas superficiales. Venas profundas están ahí adentro. Sacan la sangre de la sustancia blanca del cerebro. Y tercero, estas venitas que estás viendo acá. Son las venas basales. Se llaman venas basales de Rosenthal. Basales de Rosenthal. Vamos a las venas superficiales. Primero, de la cara lateral. Hay venas que suben para desembocar en esta vena.
Este se llama seno sagital superior. En cambio, este se llama seno sagital inferior, ¿no ve? Ya. Hay venas ascendentes. ¿Dónde van a ir a terminar estas venas ascendentes? En el seno sagital superior, que está en el borde superior de, ¿no? Seno sagital superior, se encuentra aquí. Seno sagital superior. ¿No? En el borde superior de esta membrana, de la hoz del cerebro. Ahí está la hoz del cerebro, ¿no? Si yo dibujara la hoz del cerebro, así sale la hoz del cerebro. Tiene un vértice, una base. Y aquí está este seno, aquí arriba. En cambio, aquí abajo está este otro seno. En cambio, aquí hay otro seno, ¿no? Este seno, llamado seno recto. Este es el seno recto, seno recto. ¿Está dónde? Aquí en la base. Listo. ¿Y dónde van sus venas descendentes? Las venas descendentes van a ir acá, a este plexo, llamado plexo cavernoso. Descendentes, plexo cavernoso. ¿No ve? Descendentes al plexo cavernoso. Y también descendentes van a ir a este seno, seno transverso. El seno transverso es un seno que va así, ¿no ve? En el hueso occipital, y se va a continuar. Seno transverso viene así. Este es el seno transverso se continúa con el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo con la vena yugular interna. Está saliendo por el agujero yugular, ¿no ve? Que hay así. Ahora, de la cara medial. Bueno, en la cara lateral hablan de dos venas, una anastomótica superior y una anastomótica inferior. Anastomótica superior, ¿no ve? Que va a ir a terminar en esta vena cerebral superficial, media superficial, ¿no? Y una anastomótica inferior que termina en anastomótica superior. No hay más. De la cara medial hay venas ascendentes y venas descendentes. Ascendentes, otra vez, ¿dónde van a ir? Al seno sagital superior. Y descendentes, ¿a dónde van a ir? Los descendentes van a ir a una vena que acompaña esto, a la cerebral anterior. Después a otra vena que viene acá, al seno sagital inferior, descendentes. ¿Ya? Y las posteriores van a ir al seno transverso. Seno transverso. De la cara inferior van a ir hacia adelante al seno, ¿cómo se llama? Longitudinal superior, y hacia atrás al seno transverso. El seno transverso viene así y viene así. Seno transverso. Esto está aquí, seno transverso. No hay más importante. Cerebrales internas. Las venas cerebrales internas, quizás es tu pregunta, pero no tiene sentido. Ahí tienes una vena cerebral interna que discurre entre las telas coroideas de la pía madre. Pero estas cerebrales internas o profundas se originan en la unión de tres venas. Aquí hay una vena, aquí hay otra vena y aquí hay otra vena. Tres venas se juntan para formar la vena cerebral interna. ¿Cuáles son las tres venas que van a formar la cerebral interna? ¿Ya? Las venas septales, o sea, del septum lúcido. ¿Se acuerdan del septum lúcido? Aquí está. Hay venas septales. Dos, la vena tálamo estriada. ¿Se acuerdan de la vena tálamo estriada? La vena, la que está entre el tálamo y el núcleo caudado, ¿no ves? Tálamo estriado. Y la vena coroidea, porque aquí encima del tálamo hay plexos coroideos, y estas plexos coroideos tienen sus venitas. Ahí están, las tres venas se juntan y forman ¿qué? La cerebral interna. Sacan la sangre de la sustancia blanca y están entre las telas coroideas de la pía madre. ¿Y dónde van a terminar? Aquí atrás. Mira, a ver dónde está. Esta es una arteria cerebral interna y esta es otra arteria cerebral interna. Ahí está, dos arterias están viendo, ¿ves? Cerebrales internas. Y aquí está su origen, 1, 2, 3 venas. 1, 2, 3 venas. ¿Y dónde van a ir a terminar? Van a ir a terminar aquí. Estito tiene nombre, este pedacito tiene nombre. Se llama vena cerebral magna. Vena cerebral magna, o de Galeno, o vena de Galeno. Cerebral magna, o de Galeno. ¿Y dónde se encuentra esa cerebral magna o de Galeno? Aquí, debajo de quién? Del esplenio. Y de la cerebral magna, ¿qué vena se está desprendiendo? El seno recto. Seno recto. ¿Dónde termina? En la prensa de erófilo. Seno recto.
Este esquema tiene que ver en su texto, libro nuevo. A ver, entonces de aquí vendría el seno recto, para terminar en la prensa de Erópilo. Y de la prensa de Erópilo, ¿quién nace? De los senos Transversos. Esas son las cerebrales internas. Ahora vienen las venas basales. Ahí están las venas basales. Miren, las venas basales están en la base del cerebro. Las venas basales, ¿dónde comienzan? Esta es la vena cerebral anterior, que se junta a la vena cerebral media profunda. Cerebral media profunda. Se juntan y forman la vena basal desoccidental. Y la vena basal desoccidental también termina en esto. Vena cerebral magna. A ver, ¿dónde están estas? Donde no estoy hablando, estoy hablando de esto aquí. Estas son las venas desoccidental. ¿Cómo se llaman las venas desoccidental? Venas basales. Comienzan aquí adelante, en la cerebral anterior, que se unen con la cerebral profunda, media. Forman las venas desoccidental. ¿Y dónde terminan? Hacia atrás se dirigen hacia atrás por la hendidura cerebral de Bichat. ¿Y dónde termina? Cerebral magna. ¿Y qué vena nace de la cerebral magna? El seno recto. ¿Y dónde termina el seno recto? Prensa de Erópilo. Casi toda esta vena yugular interna saca la sangre de aquí del cerebro. ¿Está entendido? ¿No ves? Es solo leer nomás esto. Cerebral interna, cerebrales basales. Aquí están las cerebrales basales, ¿no ves? Cerebrales basales. Poder central. Ahora miren acá, estas venas basales de un lado y de otro lado están unidas por estas venas comunicantes. Este se llama comunicante posterior, vena comunicante anterior. Comunicante posterior, comunicante anterior. ¿Listo? Bien. Nada más. Venas del tronco. Tenemos las venas del mesencéfalo. ¿A dónde van a ir? A las venas basales. ¿Qué más? A las venas comunicantes. Mira, aquí está el mesencéfalo. Van a ir a las venas basales, a las venas comunicantes posteriores. Venas comunicantes posteriores. Y también está cerquita ahí un seno, ¿no? El seno petroso inferior, seno petroso inferior. ¿Dónde se termina el seno petroso inferior? En la vena yugular interna. Ya vamos a hablar de eso. Venas del puente. Las venas del puente van a drenar ¿dónde? En las venas cerebelosas, en la comunicante, venas del puente, en la comunicante posterior y en la vena, ¿cómo se llama esta vena? Petrosa, ¿no? Inferior, petros inferior, petros superior, petros inferior. Las venas del cerebelo es sencillo. Hacia arriba van al plexo del puente y abajo al plexo de la médula espinal. Y por último, las venas de la médula espinal, miren, es sencillo, es la médula espinal de nuevo, ¿no? Esta médula espinal está dentro de la columna vertebral, ¿sí? Sí. Aquí las venas se juntan y forman un plexo. ¿Ya? El plexo, ¿ya? Plexo venoso intrarraquídeo, porque está dentro del raquídeo. Plexo venoso intrarraquídeo, está rodeando la médula. Y este plexo venoso intrarraquídeo sale por los agujeros intervertebrales para comunicarse con otra vena, otro plexo que está fuera de la columna. Plexo venoso extrarraquídeo. Y el plexo venoso extrarraquídeo termina en las venas vertebrales, en las venas intercostales y en las venas lumbares. A ver, arriba, venas vertebrales. Al medio, intercostales. Y abajo, lumbares. ¿Listo? Ahí está. Bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las meninges? Ya conocen esto, ¿para qué vamos a estar hablando? ¿Para qué lo exponen? ¿Es para defender? No, exponer. ¿Para qué lo exponer? Entonces ya no hablamos más. No. Ya está. ¿No? Tienes que hacer hincapié. Este es la dura madre craneal. Este es el causante de la jaqueca. Este está inervado por el quinto par y también por el vago. Pero el principal son las ramas del quinto par. Aquí se origina la jaqueca. ¿Lo ve? Jaqueca. ¿Ya? A través de las ramas del quinto par, la oftálmica aquí adelante, la maxilar aquí al medio y la mandibular aquí atrás van a inervar esto de acá. Y generan lo que se llama cefalea de la jaqueca, migraña.
¿no es cierto? Las arterias son estas arterias llamadas meninges, ¿no ven? Meninge anterior, meninge media, meninge menor, meninge posterior, ¿no ven? Meninges. ¿Listo? Vámonos, muchachos. Sensitivas y sensoriales más hay que comentar. 5. Les conviene a ustedes estudiar hasta los motores, pero no sé si alcanzarán. Entonces, ¿estas sensitivas? Doctor, hasta sensoriales sí nos dijo. Pero motora más ha dicho. Sí, Pero ahora no, ahora está haciendo. sensorial, sensitiva y motora sí nos los dijo. 13, 14, 15, Ajá, 16, por eso, 17. pero allá. No nos explicó. Hasta las 16, ya. Hasta las 16.